Hey cinéfilos, soy Iván Efemula y hoy os voy a hablar de Barry Seal, el traficante. Barry Seal, el traficante, es la nueva película de Tom Cruise, uno de los pocos actores que lleva siendo una estrella desde los años 80, prácticamente sin tener casi momentos de decadencia en su carrera, aunque sí que es verdad que en los últimos años parece que se ha dedicado más a hacer siempre el mismo tipo de papel en películas de acción. Probablemente es porque solo le interesa financiar la cienciología, aunque eso no quiere decir, ojo, que estas últimas películas sean malas, ni mucho menos. La cinta está basada en la vida real de Barry Seal, un expiloto que se convirtió en un importante narcotraficante en el cártel de Medellín y que por circunstancias de la vida al final acabó siendo reclutado por la CIA y el Departamento de Inteligencia de la DEA para que les ayudara a combatir el narcotráfico. El filme está dirigido por Doug Liman, director especializado en cine de acción, con el que Tom Cruise ya había coincidido en Al filo del mañana y con el que parece entenderse bastante bien, aunque en este caso parece que está más interesado simplemente en contarnos la historia de la mejor manera posible. El film tiene un ritmo más pausado a lo que Tom Cruise nos tiene acostumbrados en los últimos años y se centra mucho en los hechos y en el punto de vista del personaje, sin demasiada acción, demasiado frenetismo. Barry Seal está plagada de guiños y referencias a la cultura popular y política de finales de los años 70 y principios de los años 80, empezando por sus títulos de crédito, las imágenes documentales que usa al estilo de vídeos caseros y terminando por una utilización de filtros o de la fotografía con un uso del color y de la iluminación muy saturada pero también muy típico de la época. Es curioso, pero a la vez tiene mucho sentido que sea Tom Cruise el elegido para interpretar este personaje, ya que Tom Cruise fue un icono de los años 80 y este personaje que realmente existió viene a ser algo así como una representación del antisueño americano, ya que es un tipo que aparentemente cuando empieza la historia lo tiene todo y sin embargo decide meterse en unos líos tremendos porque da la sensación de que le va la marcha, que simplemente tenerlo todo no le interesa porque el tipo con su propia vida se aburre y le gusta meterse en líos y además le gusta el dinero, por lo que acaba metido en una especie de situación en la que él se convierte en un mercenario que simplemente obedece las órdenes del mejor postor, ya sea la CIA o los narcos de Colombia. En este sentido creo que es muy interesante cómo nos cuenta de alguna manera lo que es el verdadero capitalismo y cómo nos explica los hechos históricos de aquella época, cómo funcionaba la CIA y la administración Reagan en respecto a la Guerra Fría que se estaba manteniendo en aquellos últimos años de los dos bloques. Inevitablemente por los hechos históricos que nos cuenta y algunos de los personajes que aparecen en la película como Pablo Escobar, pero también por ese tono costumbrista en la que se burla un poco de la forma de ser de los traficantes, nos recuerda bastante a la serie Narcos. Aunque también en algún momento nos puede venir a la cabeza El lobo de Wall Street de Martin Scorsese, porque al final no deja de ser la historia del auge y caída de un personaje que gana muchísimo dinero al margen de la ley con algunos asuntos bastante turbios. Aunque en este caso la película es mucho más calmada y expositiva que el film de Martin Scorsese, incluso hasta el punto que cuando su increscendo se detiene da la sensación de que la narración se ha estancado, hasta que se vuelve un poco más oscura hacia el final y entonces vuelve a ser interesante e igual de entretenida. A mí me parece que la película es recomendable, creo que los que la vayáis a ver no os vais a aburrir porque está bien contada y consigue generar una cierta curiosidad por saber qué es lo que va a pasar al final con este tipo. Me parece curioso además que la cinta aúne los tres tipos de personajes que suele hacer Tom Cruise en su carrera, sobre todo en los últimos años. Por un lado el héroe de acción con carisma, por otro lado su lado más paródico, ya que en algunos momentos parece que la película se esté burlando de Top Gun, uno de los films más emblemáticos de la carrera de Tom Cruise, y por otro lado el Tom Cruise dramático, ya que tiene algunas escenas serias en las que realmente lo hace muy bien. En este sentido, Tom Cruise es un tipo muy inteligente que sabe muy bien elegir sus películas y sus papeles porque en este caso es un vehículo de lucimiento para él, eso por encima de todo. Tom Cruise nos podrá gustar más o menos, pero hay que reconocer que es una estrella y que todavía tiene la capacidad, como muy pocos, de arrastrar gente al cine, solo por ser quien es, por su propio nombre. Hay un montón de gente que va a venir a ver esta película solo porque es Tom Cruise el que la protagoniza y no saben ni de qué va, ni quién es el director, ni quién la ha escrito, ni nada. Ellos van a ver
la nueva película de Tom Cruise, y creo que eso está muy bien y que es muy admirable, sobre todo en esta época donde esas cosas ya no suceden ni le da sentido a la palabra estrella, que para eso se supone que se inventó el concepto. Hoy en día las personas van a ver películas porque forman parte de una saga o de una franquicia, y que todavía haya estrellas como Tom Cruise me parece sorprendente y muy admirable. Por todos estos motivos voy a darle a esta película un 6. Pero esto es solo mi opinión y ahora os toca a vosotros, me gustaría saber qué es lo que pensáis. Podéis dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube diciéndome qué os ha parecido la película, y también me gustaría saber cuál es vuestra película favorita de Tom Cruise. También podéis escribirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.